Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Isaac Lozano Medina y les voy a explicar el tema de nanoemulsiones, uso de las nanoemulsiones en la cosmética. ¿Qué es primero que nada una emulsión? Pues una emulsión es una mezcla que está hecha a partir de dos líquidos inmiscibles. ¿Qué es lo que quiere decir que son inmiscibles? Que no se pueden mezclar. Específicamente, pues el ejemplo más claro que tenemos es el agua con el aceite. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Que también es una mezcla coloidal. Lo que nos quiere decir que es coloidal es que es de un tamaño de partícula determinado. Esto quiere decir que va a ir de entre los 10 y los 100 micrómetros. También son mezclas termodinámicamente inestables. Esto quiere decir que se separan con facilidad. Esto lo podemos ver igual con el fenómeno de mezclamos agua con aceite, los agitamos fuertemente y con el paso del tiempo se van a separar. Eh, También otra de las características o de lo que vamos a hacer para estabilizar esta emulsión, se le va a agregar un tensoactivo. ¿Esto qué es lo que va a pasar? En el lado derecho tenemos aquí el tensoactivo. Este tensoactivo tiene dos partes, una polar y una carga apolar. Esto lo que va a ayudar es que va a facilitar la mezcla entre el agua y el aceite. Entonces, al generar o al ser el puente de que va a permitir la mezcla de estos dos componentes, se van a generar diferentes estructuras dentro de estas mismas. En este caso se van a generar dos fases, una que va a ser la fase dispersa o interna y la fase continua o externa. Se pueden generar pues diferentes tipos de emulsiones. Estas emulsiones pueden ser aceite en agua, que en este caso tenemos aquí la imagen en la cual tenemos la primera que es bueno, la segunda es aceite en agua. ¿Esto qué quiere decir? Que el aceite va a estar en la fase interna y, y la fase continua va a ser el agua. Y bueno, va a tener claramente el emulgente, que es el que va a permitir que estén en continuo contacto y no se separe la mezcla. También aquí tenemos en este lado la que es agua en aceite. En este caso tenemos que la fase dispersa es el agua y la fase continua es el aceite. También tenemos otro tipo de emulsiones, que estas son bicontinuas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se forman gotículas. Estas gotículas pues son específicas de algunos surfactantes, ¿no? Y o tensoactivos. En este caso pues aquí tenemos otro tipo de tensoactivos y no se generan mezclas esféricas, sino se generan sin una estructura esférica, sino simplemente no tienen una forma determinada. E igual podemos tener agua en aceite o aceite en agua. Y esta también va a ser determinada por su proporción, ya sea en mayor cantidad del aceite o en mayor cantidad del agua. También tenemos las que son agua, aceite, agua. También tenemos las que son aceite, agua, aceite. Y estas son una emulsión dentro de otra emulsión. Bueno, quise poner esta tablita para tener un panorama más completo de lo que es lo que pasa cuando se generan las nanoemulsiones o las microemulsiones. Realmente el nombre va a cambiar dependiendo de el tamaño de partícula. En este caso las emulsiones principales pues, son groseras o gruesas, tienen un tamaño de partícula mayor a 400 nanómetros. Y lo que pasa con las nanoemulsiones es que va de 100 a 400. Disminuimos el tamaño de la partícula, el tamaño de la gotícula. También para las microemulsiones pues tenemos un tamaño de partícula de 10 a 100 nanómetros. También aquí nos dice una de las características principales
de las nano y microemulsiones son que van a ser isotrópicas. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del ángulo con el que se le refracte un haz de luz, este nos va a generar un comportamiento. En este caso, por ejemplo, la primera pues se ve como una característica lechosa, y para el caso de las nano y microemulsiones pues se vuelven transparentes. También que tenemos las concentraciones de los surfactantes. Para la primera van a ser en mayor cantidad, van a ser del 1 al 20% en fase oleosa y del 3 al 10% en las nanoemulsiones, y en las microemulsiones tenemos de un 15 a un 30%. Generalmente esto pasa porque se vuelven más inestables los sistemas y por lo tanto se requiere mayor cantidad del tensoactivo para mantener la estabilidad del sistema. Todas estas para sus formaciones se requieren cizallamiento mecánico. En este caso, para las microemulsiones también hay métodos que son de autoemulsificación. Ya los veremos posteriormente. En este caso también tenemos que es la fase, tenemos fases bifásicas, monofásicas y monofásicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues igual, que solo se ve una sola fase, y en estas pues que se puedan llegar a ver pues que se ve de color más que nada. En estas tenemos que para las emulsiones gruesas tenemos que es una viscosidad alta, también tenemos una tensión interfacial alta y un costo de preparación pues alto en general. ¿Por qué? Porque pues todas estas requieren calentamiento, requieren o algún método de físico fuerte para generar energía con la cual vamos a romper esa tensión superficial y se va a generar la emulsión. Para las nano y microemulsiones igual se generan con energía, igual se requiere. Próximamente veremos el método. Bueno, aquí vemos, para los métodos de obtención tenemos dos tipos, unos de alta energía y otros de baja energía. Los de alta energía tienen pues se generan intensas fuerzas para poder generar la separación de las gotículas. Pueden generar, como son altas presiones o altas fuerzas de corte, pueden generar degradación del mismo compuesto que estamos emulsificando, y lo que tiene es que pues también los equipos son de muy alto costo. Baja energía, pues en esta vamos a ocupar el potencial químico interno de la solución o de los componentes para poder realizar las emulsiones. Se ocupan principalmente surfactantes o tensoactivos no iónicos, son autoemulsificantes, y pueden ser también, otro método es la inversión de fases. Esos son los dos métodos para la de baja energía. En este caso, para alta energía, tenemos que el método que se va a ocupar, se va a generar la fase acuosa, se va a generar una emulsión gruesa, principalmente se va a generar, se va a hacer un mezclado, ya puede ser con un rotor extractor o con un mezclado mecánico. Se genera la emulsión, y lo que va a pasar con esa emulsión gruesa, se va a pasar varias veces por un mecanismo de alta presión. En la anterior diapositiva mostré que venía un equipo. Ese equipo es con el cual se ocupan, y el mecanismo de ese equipo va a ser someter los líquidos a altas presiones, pueden llegar hasta 330.000 psi. Y estos son aquí los tubitos o el mecanismo por el cual va a pasar las mezclas. Una vez que pasen por estas mezclas a altas presiones, se van a ir rompiendo las emulsiones
grandes y se van a generar las micro o nanoemulsiones. Esto va a depender de la presión a la que se le ejerza la mezcla. También tenemos el método que es o del componente Z, que es igual el que genera pues incluso mayor tensión a la hora del esfuerzo de corte, va a tener mayor cizallamiento en cuanto a las partículas por el choque, y esto va a generar que se generen, que se fabriquen las nanoemulsiones. Y esto sería para el método de alta energía. Para el método de baja energía existen tres tipos de métodos o metodologías, que es el PIC, que quiere decir, por sus siglas en inglés, bueno, quiere decir composición de inversión de fases. ¿Qué quiere decir con la composición de inversión de fases? Este método quiere decir que lo que se va a ir modificando va a ser la composición. Se le van a ir cambiando las concentraciones del tensoactivo. Entonces se va a ir mezclando y a la hora de alcanzar una concentración crítica va a generar una inversión de las fases. ¿Esto qué quiere decir? Que si podemos ver aquí tenemos una curvatura de los tensoactivos junto con lo que va a formar la esférula. Entonces, a la hora de que se sobresatura el compuesto de los tensoactivos, este va a generar una inversión de las fases. Entonces, la fase polar va a quedar interna y la fase no polar va a quedar externa, generando microgotículas. Y esto se va a generar, bueno, vamos a tener en ese caso, cuando se reacomodan, se generan nanoemulsiones. Para el caso de las TIC, en este caso la variable que va a cambiar va a ser la temperatura. Y este método se le llama así, temperatura de inversión de fases. Entonces, a nosotros ya tenemos igual los compuestos generados y se va a ir aumentando la temperatura y se va a ir agregando ya sea el tensoactivo a el aceite o el tensoactivo al agua. Entonces, una vez se va aumentando la temperatura y se va mezclando, se va a ir generando igual esta inversión de las fases, como lo es en el PIC. En este caso, la energía química liberada por el cambio de las fases va a ser pues la energía que va a necesitar para generar esa inversión de fases y las nanoemulsiones. Y que bueno, en este caso también se genera lo de la inversión de la curvatura. Pero en este caso también hay tensoactivos que no tienen esa curvatura. Entonces, los tensoactivos que no llegan a generar las curvaturas, que son los que generan principalmente las emulsiones este, que son continuas o bicontinuas, esas son las que van a generar más fácilmente la fabricación de las nanoemulsiones. Bueno, para el caso de las autoemulsificantes, en este caso vamos a ocupar la energía liberada por la disolución en la fase continua. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí ya vamos a tener la emulsión generada. A partir de la emulsión generada, se va a ir diluyendo el emulsificante, bueno, se van a ir diluyendo. Y esto a la hora de generar la dilución con una mezcla pues mecánica tradicional, se va a ir se generan nuevas gotículas de un tamaño nanométrico, que es lo que estamos viendo en esta parte. Igual hay liberación del tensoactivo, pues también por el tamaño de la partícula. Bueno, y aquí lo más importante es saber pues para qué funcionan. Principalmente van a funcionar en la cosmética para el transporte de compuestos lipofílicos y también para la reducción de la pérdida de agua. También lo que van a hacer, van a evitar la sedimentación, la floculación y la coalescencia de las partículas por el mismo tamaño de partícula. Esto hablando en términos termodinámicos nos quiere decir que
las nanoemulsiones son termodinámicamente inestables, tienen un delta G mayor a cero, pero con la ayuda de los tensoactivos pues se equilibra y lo que obtenemos es un sistema cinéticamente más estable que una emulsión grosera. Entonces esa es una de las ventajas mayores que tenemos y esto ayuda a que se mantengan más estables las emulsiones y no haya una sedimentación, una floculación o una coalescencia entre las partículas. También tenemos que, pues estos son algunos de los métodos por los cuales se están generando las nanoemulsiones. Pues podemos generar liposomas, nanopartículas lipídicas sólidas. Estas tienen otros métodos de formación, protectores lipídicos y nanoemulsiones. Bueno, que esto fue lo que mayormente vimos. Estas pueden estar constituidas por fosfolípidos, colesterol, disolventes orgánicos. Estas son emulsiones de lípidos y sólidos. Para las nanopartículas, los lípidos sólidos son lípidos líquidos, emulsiones y agua. Y para las nanoemulsiones tenemos que son aceites, surfactantes y cosurfactantes. Aquí tenemos los mecanismos de transporte que podemos obtener o que se pueden llevar a cabo en la piel. Intercambio de lípidos, la absorción que se da en la membrana, la fusión y la endocitosis. Bueno, y cualquiera de estos métodos los que nos va a ayudar a liberar el principio que tengamos pues encapsulado. Bueno, aquí también tenemos otro mecanismo por el cual las nanopartículas de lípidos van a penetrar, van a ser aplicadas sobre la piel. Estas van a generar una penetración en la piel porque realmente se genera y esto va a generar una mejor absorción, una mejor penetración en los lípidos y lo cual nos lleva a que podemos incluso hasta predecir el mecanismo de acción vía computadora. Y bueno, esto sería todo de mi parte de la presentación y gracias por su atención. Mis referencias, bueno, mi bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.